imposible entender el Apocalipsis en su plenitud si no recurrimos al libro de Daniel, que es un libro profético. Y que de paso, aunque hay unos 700 años de diferencia entre un libro y otro, entre el profeta Daniel y San Juan, sin embargo, ambos se complementan perfectamente porque es el mismo pensamiento de Dios. Es una prueba poderosa a favor de la inspiración de la palabra de Dios, de paso. También tenemos que recurrir a otros libros. Vamos a ir a Ezequiel, vamos a ir a Jeremías, vamos a ir a Génesis. Recorreremos no solo libros del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo, para poder encontrar esas llaves que nos ayudan a abrir la puerta por la cual podremos ver con claridad el significado de los misterios que hay en el Apocalipsis. Pues, en otras palabras, usaremos el método de que la Biblia se interpreta así sola. Quien procure interpretar las Escrituras, ustedes saben, estarían cayendo en un tremendo error. Y el error es crear doctrinas o enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Pues eso es lo que no queremos. Queremos que Dios sea nuestro maestro, nuestro guía en este estudio maravilloso para que ni ustedes ni yo nos equivoquemos. Porque precisamente eso es lo que el gran enemigo de Dios quiere, que nosotros nos confundamos. Pero si basamos este estudio en este libro, no nos vamos a confundir y encontraremos la luz que ustedes y yo estamos buscando. Vamos a ir a un ejemplo práctico de cómo encontrar el significado de ciertos símbolos que hay en el Apocalipsis. Por ejemplo, ustedes saben que Apocalipsis 13, capítulo 13, habla acerca de dos bestias. Y uno lee ahí y dice, pero ¿qué serán estas bestias? ¿Qué significa una bestia? Bueno, San Juan, el mismo profeta que escribió el Apocalipsis, no nos da la clave en su mismo libro, no nos dice qué es una bestia. Tenemos que recurrir al profeta Daniel para entender este símbolo. Y nos vamos a Daniel capítulo 7 y el versículo 23 para entender que una bestia no es un monstruo, no es un animal horrible, sino simplemente un símbolo. ¿Pero de qué? Daniel capítulo 7, versículo 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Repito, la cuarta bestia será un cuarto reino. Es eso lo que nos interesa ahora. ¿Qué es una bestia? Es un reino. Entonces, cuando leemos en Apocalipsis 13 esa profecía asombrosa que vamos a estudiar más adelante, que tiene que ver con las dos bestias, entendemos que una bestia significa un reino. ¿Se dan cuenta? Así se van descifrando los símbolos. Vamos, por ejemplo, a lo que San Juan menciona en el capítulo 13 también de Apocalipsis, cuando él dice lo siguiente. Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar, versículo 1 estoy leyendo, y vi subir del mar una bestia. Bestia, ya sabemos que es un reino, pero ¿qué es el mar? Bueno, San Juan sí nos revela en este mismo libro qué es el mar. Y vamos al capítulo 17 de Apocalipsis, y en el versículo 15, y encontramos el significado de este símbolo. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas, es decir, un sinónimo de mar. Las aguas, ¿qué son las aguas o qué es mar? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya tenemos dos símbolos. Bestia, que significa reino, y tenemos el símbolo del mar o de aguas, que representa muchedumbres, naciones, lenguas y reinos. ¿Se dan cuenta cómo la misma Biblia se va explicando así solita? Pero tenemos que tener perseverancia, constancia y pedirle a Dios que nos ilumine, y estos misterios se van a ir descifrando de a poco. Y otro símbolo, por ejemplo, es la palabra día. No siempre día en la Biblia quiere decir un día de 24 horas. Cuando se habla en el lenguaje profético, día no son 24 horas. Un día profético es un año. Y eso ustedes lo pueden encontrar en Ezequiel capítulo 4, versículo 6,
donde hay una profecía allí y dice que un día equivale a un año. Y esto viene bien para cuando estudiemos la profecía de los 1260 días que aparece en Apocalipsis y también en Daniel. Y que, otra cosa curiosa, que esa profecía aparece 7 veces también, algunas veces en Daniel y otras veces en Apocalipsis, porque es una profecía sumamente apasionante. Y esos 1260 días son 1260 años, porque son días proféticos. Y a medida que avancemos en este estudio, queridos amigos, vamos a analizar los 4 misteriosos jinetes del Apocalipsis. ¿Qué es eso de los 4 caballos del Apocalipsis? Veremos también el apasionante tema del milenio. ¿Cuándo va a comenzar ese milenio en la historia de este mundo? Vamos a estudiar los 7 sellos, la gran ramera del capítulo 17, las 7 últimas plagas. Vamos a estudiar las 2 bestias de Apocalipsis 13 y otra serie de misterios que iremos descubriendo en este maravilloso libro. Por eso va a ser necesario que nos tomemos un tiempo para que estos temas los podamos ir desarrollando un par de veces a la semana. Cada viernes y cada sábado a través de esta website ustedes podrán seguir este curso, tomar nota, incluso participar desde allí. Tenemos un blog donde ustedes podrán hacer preguntas, podrán dar sus opiniones, podrán poner sus inquietudes, lo que ustedes quieran, y con gusto le estaremos respondiendo a esas inquietudes, preguntas, observaciones que ustedes tengan. Con mucho gusto lo haremos. Ahora, antes de terminar, podríamos hacernos la pregunta: ¿cuánta seguridad hay de que yo estudie este libro y lo pueda entender, siendo que todos los que escribieron la palabra de Dios, incluyendo el Apocalipsis, fueron hombres? Bueno, hay un texto muy esclarecedor que lo escribió San Pedro en su segunda carta, el capítulo 1, versículo 19 al 21. Allí podemos encontrar un mensaje sumamente alentador que nos da confianza al leer este maravilloso libro. Dice allí: tenemos también, San Pedro menciona esto, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, queridos amigos, este libro, es cierto, fue escrito por hombres, pero esos hombres tenían una misión, eran profetas elegidos por Dios. Y lo que ellos escribían lo hacían bajo la inspiración divina. No escribían lo que se les ocurría, sino lo que Dios les dictaba. Y dice aquí que ninguna profecía o ninguna enseñanza de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, yo no puedo interpretar este libro. Si yo quiero interpretar el Apocalipsis a mi manera, voy a terminar haciendo una de esas tantas famosas movies o películas que ha hecho Hollywood. O voy a escribir un libro de acuerdo a mi punto de vista. Pero ustedes y yo lo que estamos haciendo ahora es estudiando este libro a la luz de la misma Biblia, a la luz de la misma palabra de Dios, para que sea Él el que nos muestre la verdad. Por eso no debemos interpretarla en forma personal, sino dejar que ella misma, la Biblia misma, se interprete así solita, como estuvimos haciendo ya algunos ejemplos recientemente. Y como dice aquí San Pedro, nunca la profecía o la enseñanza registrada en la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. De ahí es que una prueba grande de la inspiración, lo que le mencioné hace algunos minutos, es el hecho de que Apocalipsis no se puede entender si es que no recurrimos al profeta Daniel y a muchos otros libros de la Biblia. ¿Por qué todos ellos se complementan, siendo que hay mucha diferencia de tiempo entre un profeta y otro?
Eso es una evidencia poderosa a favor de la inspiración de este libro sagrado, que no contiene ninguna sola contradicción. Todo es una armonía perfecta, porque es el pensamiento de Dios. Queridos amigos, mañana vamos a seguir con el segundo tema relacionado con el Apocalipsis. Vamos a ver quién es el personaje central del Apocalipsis. Y nos vamos a deleitar al descubrir ese personaje maravilloso. Pero quiero dejarlos con un texto del Apocalipsis para terminar, ya que empezamos con él. Terminamos con él, capítulo 3 y versículo 10 del Apocalipsis, donde hay una maravillosa promesa para ustedes y para mí. Capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En otras palabras, aquí una de las tantas promesas que encontramos en el libro del Apocalipsis nos dice que porque si nosotros guardamos la palabra de la paciencia de Dios, porque se necesita ser paciente para ser un cristiano con el molde de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces dice Jesús, yo te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí hay una profecía, va a haber una hora de prueba muy dura sobre este mundo. Pero no te preocupes, si tú estudias la palabra de Dios, en la forma en que lo empezamos a hacer hoy, vas a conocer cuál es la forma para estar protegidos, libres de todo peligro, de esas cosas que van a venir sobre este mundo dentro de no mucho tiempo. Así que ten confianza en Dios. Para eso Él está aquí, para revelarnos sus misterios y mostrarnos cuál es el camino que conduce a la paz y a la felicidad y a la seguridad. En medio de todos los conflictos que podamos enfrentar, no solo en ese día terrible que se viene, sino en los conflictos de cada día, los problemas que ustedes y yo como seres humanos tenemos que enfrentar. Así que ten confianza. Dios está contigo, Dios está conmigo, y entonces si transitamos este sendero de la vida cristiana tomados de su mano y descubriendo las maravillosas enseñanzas que hay en este libro, pues de nada tenemos que temer. Queridos amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta primera lección del apasionante libro del Apocalipsis. Mañana estaremos entonces presentando la segunda lección cuando analizaremos el personaje central del Apocalipsis. Recuerden, Apocalipsis se resume en 4 palabras. Satanás pierde y Jesús gana. Y es eso lo que nos da mucha confianza y alegría en el corazón. Deseo de corazón que Dios los bendiga y que nos podamos ver mañana, si Él así lo permite. Gracias.